texto en Gálatas 2:9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Como dije más arriba, no alcanza con traducir literalmente las palabras. Es necesario, a partir del contexto histórico, geográfico y religioso, reconstruir la idea de la cual se estaba hablando. Los textos del Nuevo Testamento están plagados de frases que para nosotros tienen un sentido específico, pero para los nuevos creyentes venidos del cristianismo, que desconocen ese trasfondo del que estoy hablando, el concepto real de lo que se está hablando se les escapa. Frases como, oíste que fue dicho, pero yo os digo, la tradición de los ancianos, impuro, comer con los gentiles, circuncisión, algunos de la circuncisión. El nuevo creyente y el cristiano en general cree que sabe lo que quieren decir, pero en realidad lo desconoce, porque nunca aprendió cosas como las que nosotros estamos explicando. Imagínense, si desconocen la diferencia existente entre la Torá escrita, la Torá Shevit Bichtach, y la Torá oral, la Torá Shebaal Peh, ¿cómo puede llegar a entender la frase, la tradición de los ancianos? No se trata de que deban ser grandes intelectuales para comprender el mensaje de amor del Evangelio, pero sí de lo que se trata es de poder entender el mensaje que los apóstoles nos están transmitiendo. En tiempos bíblicos, la cuestión era entendida por todos. En nuestros tiempos, el 90% de las personas que leen los escritos de Pablo no conocen de lo que se está hablando. Sin embargo, se levantan teólogos, pastores, maestros, pretendiendo elaborar doctrinas y pensamientos a partir de la ignorancia. Obviamente yo dije muchas veces que no estamos para polemizar, nuestro grupo se caracteriza por no hacerlo, pero sí tenemos la obligación de hacer que la verdad salga a la luz y no que la lámpara sea puesta debajo de la cama. Bien, ya que definí todas estas cuestiones generales, voy a ser un poco más específico en los temas tratados en las cartas de Pablo. Bien, ya les dije que la temática contiene, bueno, lo que trata acerca de la conversión de los gentiles, y lo segundo, cuál era la relación que los judíos tenían que tener con los gentiles conversos. ¿Sí? Hay que partir de una base. El cristianismo en sus orígenes no se plantea como una nueva religión distinta al judaísmo, como lo es en la actualidad, sino que el cristianismo, y lo estoy diciendo entre comillas, se presenta como una secta, como un grupo dentro de las filas del judaísmo presente en Judá, originado a partir de un concepto israelita, el de un Mesías Salvador, bajo una temática israelita, con discípulos y apóstoles cultivados en el judaísmo, muchos de los cuales se formaron dentro de la secta más cerrada y tradicionalista del fariseísmo, lo que hablábamos recién de la secta del Shammai. Y dentro del judaísmo, temas como la conversión de los gentiles, los mandamientos que estos debían observar, los requisitos que debían reunir para hacerse judíos, la literatura a la cual debían acceder, las cosas que podían hacer o no, eran temas que estaban charlados, debatidos, analizados una y otra vez. Es natural que al principio los líderes de la congregación establecidos en Jerusalén pensasen en tratar a los gentiles que aceptasen a Yeshua como Salvador y Redentor, como cualquier judío hubiera pensado de un gentil converso. Por eso no es raro que muchos de los líderes de la congregación de Jerusalén creyeran que las reglas de conversión que se venían aplicando hasta ese momento en el judaísmo aplicaran también a los nuevos conversos a partir de Yeshua. Los gentiles habían tenido un proceso de conversión. ¿Sí? Los gentiles que querían hacerse judíos, por el motivo que fuera, por conveniencia, por amistad, por ser romanos que trabajaban ahí, por lo que fuere. Los gentiles que querían convertirse al judaísmo debían cumplir con determinadas disposiciones, las cuales eran diferentes si se hacía de la escuela de Shammai o si se hacía de la escuela de Gilel. Cuando surge el cristianismo, y lo estoy diciendo entre comillas, ¿sí? Cuando surgen los nazarenos, quienes no se plantean ser una religión distinta, sino ser parte del judaísmo como una secta, ¿sí? Ser parte de sus mismos paisanos, una de las cosas que empiezan a debatirse es, bueno, ¿y aquellos que se están convirtiendo? ¿Sí? Cornelio, por ejemplo, los gentiles que están siendo alcanzados por el evangelio que transmite Pablo, ¿cómo deben hacer su conversión? Bueno, para entender, como dije, estas cosas, hay que saber qué decían los fariseos más intransigentes acerca de la conversión de gentiles en aquellos tiempos. Si bien los fariseos se regían por la Torá oral en estos temas, hoy esa Torá oral está escrita, disponemos del Talmud, ¿sí? Que nos indica todas estas clases de exigencias que les ponían. Obviamente que no voy a dar una clase de Talmud, pero sí voy a aclarar algún punto.
En primer lugar, obviamente el Talmud no es un libro, sino que es una serie de tratados compilados que están reunidos en una misma serie. Algunos son tratados mayores, otros menores, otros más pequeños. Sin embargo, para el punto de vista del judaísmo rabínico, obviamente que heredero del fariseísmo, ¿sí? El judaísmo rabínico actual, que es heredero del fariseísmo, todo el Talmud es verdad. Incluso si dos puntos del Talmud se contradicen, ambos puntos son verdaderos. Para la cuestión que ahora quiero analizar, hay tres tratados del Talmud que nos van a servir. El tratado Yevamot, el tratado Shabbat y el tratado Masejet Gerim. Como les digo, estos nos sirven no para seguirlos como alguien se equivoca, como algunos se equivocan, y perdón que a veces sea insistente en estas cosas, no es para seguir el Talmud. El Talmud está para entender histórica, social y culturalmente los tiempos de nuestro Señor Yeshua y de sus apóstoles. Bueno, como no puedo tratar todos los puntos que hacen a las discusiones que están registradas en estos tratados, me voy a centrar en las dos cuestiones que planteé más arriba. En primer lugar, ¿qué es lo que tiene aparejado la conversión de los gentiles? ¿Sí? Bueno, el tratado Masejet Gerim y el tratado Yevamot, lo cual básicamente traducido significa tratado de los prosélitos. Un prosélito es un gentil que adopta el judaísmo como su religión, su filosofía y su forma de vida. O sea, en este tratado, el cómo la persona hacía esa conversión fue tema de muchos debates, porque implica obviamente no solo un cambio de vida para la persona y muchas veces su familia, sino para todos aquellos que siendo judíos debían aceptarlo como uno nuevo en el grupo. O sea, es un cambio de vida para el judío, para el que se hace judío, para su familia y para aquellos judíos que lo tienen que aceptar como parte del grupo. Piensen por un instante en las actitudes y actividades de cualquier persona mundana. Cualquiera, no, que no es creyente. Esta persona asiste a fiestas, asiste a bailes, se casa de una forma determinada, tiene relaciones sexuales conforme a sus costumbres, cría y educa a sus hijos de una forma aprendida por las costumbres de su tierra, tiene hábitos heredados de sus padres y lo que se les pueda ocurrir. Luego hay una revelación en su vida y decide que el camino del cristianismo en una determinada denominación es lo que quiere para su vida. Es evidente que muchas de las cosas que hacía y pensaba en su vida anterior tienen que cambiar. Ahora bien, ¿qué cosas tienen que cambiar? Pensando con ojos actuales, en una persona que proviene de la vida mundana de la que le estoy hablando y que, por ejemplo, tiene la costumbre de ir a la disco y bailar ritmos sensuales, por ejemplo, como el reggaetón, ¿podrá seguir haciendo esto? O, por ejemplo, si cada vez que su mesa se le derramaba la sal, ¿sí? Y tenía la costumbre de arrojar un poco de sal sobre su hombro para espantar la mala suerte, ¿tendría que seguir haciendo esto? Bueno, y yendo a cosas más serias, se acostumbraba a tener relaciones sexuales con mujeres de la noche. ¿Eso le seguirá siendo admitido en la iglesia? O pensando, por ejemplo, en sus hábitos. Si luego de tener relaciones sexuales no tiene el hábito de darse un baño e higienizarse, ¿comeríamos lo que esa persona con sus manos preparó? O para darles otro ejemplo, si el carnicero cada vez que faena el animal, que luego nos vende, hace una oración, por ejemplo, a San Marcos, que es el patrono de los carniceros, ¿tenemos que comer ese animal? Bueno, imagínense, si en esta época estas cuestiones nos dan que pensar, imaginemos por un momento en lo que la conversión de los gentiles en los tiempos bíblicos traía aparejada. Cuando los gentiles, por ejemplo, tenían relaciones sexuales con hombres en los templos paganos, sodomitas a los que se llamaba perros, y luego se convertían en el judaísmo. O, por ejemplo, el gentil que estaba casado con su tía materna y luego se convertía. ¿Qué pasaba con esta persona? Bueno, todo esto fue discutido y pensado para que el gentil tuviese la posibilidad de convertirse y que el nuevo entorno judío también pudiera convivir con él. Si bien la compilación del Tratado de los Prosélitos se hizo en el siglo IX, el contenido tenía siglos de conocido y observados. La tradición de los rabinos reconoce a dos tipos entre los gentiles, los Ger Tzedek y los Ger Toshab. Los Ger Tzedek son los prosélitos rectos, gentiles que se convierten al judaísmo aceptando cumplir todos los mandamientos, incluyendo la Torah oral. Y los Ger Toshab son extranjeros residentes, es un gentil que si bien no se había convertido plenamente al judaísmo, había aceptado cumplir los llamados 7 mandamientos universales. Acá les quiero hacer una aclaración. Para el judaísmo fariseo y su heredero, el rabínico de la actualidad y muchos judíos mesiánicos, todo aquel que no nació judío solo tiene la obligación para ser parte del mundo venidero de cumplir 7 mandamientos. ¿Sí? Como les dije, por desgracia, parte del judaísmo mesiánico de la actualidad, en su afán de ser, entre comillas, judíos, sostienen esta visión. ¿Cuáles son estos mandamientos? Reconocer que existe un solo Dios, respetar al Creador, no cometer asesinato, respetar la institución del matrimonio, no robar, respetar a las criaturas de Dios, como por ejemplo no comer un animal vivo, y respetar la justicia. ¿Sí? El Tratado de los Prosélitos dice, no se recibe inmediatamente a quien quiera convertirse.
Bueno, alguien podría pensar que, al igual que la mayoría de los grupos cristianos, los judíos estarían apuradísimos para ser prosélitos, para hacer que la gente se haga judía. Sin embargo, esto no es así, no era ni es así. Y esto también se ve en otro tratado, el Talmud, el que dice referencia al tratado de Yevamot, donde dice, para Israel los prosélitos son como la psoriasis. Fíjense, ¿eh? Los dos tratados, el tratado de los prosélitos dice, no se recibe inmediatamente a quien quiera convertirse. Y el tratado de Yevamot dice, para Israel los prosélitos son como la psoriasis, o sea, nada deseable. ¿Por qué estoy diciendo tanto hincapié en todas estas cosas? Porque este era el pensamiento judío del primer siglo. Los judíos que aceptan a Yeshua venían al camino con este pensamiento, ¿sí? Aunque después lo cambiaran. Pero cambiar no se hace de un día para el otro. Bueno, suponiendo que un gentil aceptara los mandamientos de la Torá escrita y sobre su espalda el yugo de los mandamientos de la Torá oral, ¿qué pasos tenía que dar? Bueno, el Tratado de los Prosélitos dice, se lo hace descender hasta la casa de la inmersión y se lo tapa con agua hasta el lugar de su desnudez. Se le enseñan algunas pocas minuciosidades de los mandamientos y etc. El Tratado de Yevamot prescribe que se le enseñan ciertos mandamientos, no los voy a decir ahora porque, bueno, eh, realmente llevaría mucho tiempo, pero los pasos de la conversión, de acuerdo al Tratado de Yevamot, son la circuncisión, la enseñanza de algunos mandamientos y la inmersión ritual. ¿Sí? Bueno, el primer punto de la conversión, la circuncisión, en el caso, obviamente en el caso del hombre, tiene bemoles muy importantes. Pues no es la misma circuncisión, Brit Milá, que se practica por un Moel al octavo día de nacido de un niño, que la circuncisión practicada en un adulto que decidió convertirse al judaísmo conforme a los cánones establecidos por el judaísmo fariseo, especialmente la escuela de Shammai. Para que se entienda de qué estoy hablando. En la actualidad, cuando una persona decide circuncidarse, para el judaísmo rabínico no alcanza con la operación que puede realizar un urólogo en las condiciones sanitarias de un hospital. Es necesario cumplir con el llamado rito de Atafat Dam. Repito despacio, Atafat Dam. Este es un rito de sangre, implica un pequeño corte en el miembro masculino, del cual debe fluir al menos una gota de sangre. ¿Sí? Este es el requisito que establece el judaísmo rabínico en la actualidad para que una persona pueda convertirse al judaísmo, requisito que también observan muchos judíos mesiánicos. En los tiempos del primer siglo, ¿qué se establecía con respecto a la circuncisión de un gentil que deseaba convertirse al judaísmo? Bueno, el Tratado de Yevamot dice, si aceptaba, es circuncidado inmediatamente. Si quedan jirones, hace que la circuncisión no sea válida. Y después repite que debe quitarse la carne que cubre la mayor parte de la altura de la corona. Obviamente es un texto un poco difícil de entender. Explica que para que sea válida la circuncisión del gentil, siempre obviamente dentro de los parámetros fariseos, había que quitar completamente el prepucio. Esto es lo que se llama la circuncisión irreversible. Además, fíjense que al principio dice que debe ser circuncidado inmediatamente, pues no hay que perder tiempo en cumplir un mandamiento. ¿Sí? Para estos cánones del fariseísmo más estricto, para que un judío, para que alguien se pueda convertir al judaísmo, tenía que aceptar toda la Torá, la escrita y la oral, sumergirse en la pileta ritual y circuncidarse en la forma irreversible, quitando todo el prepucio. ¿Sí? Ese sería el primer punto que pide la escuela Shammai, la escuela más cerrada del fariseísmo, para que alguien que era gentil se transforme en judío. Este era el pensamiento que estaba impuesto desde que Shammai se transforma en, digamos, el jefe, ¿sí?, de toda discusión legal, de toda discusión, con respecto a los mandamientos. ¿Sí? Bueno, el segundo punto era cuál era la relación que los judíos tenían que mantener con los gentiles conversos. Esto también lleva al caso del nuevo convertido, por ejemplo, en una congregación cristiana cualquiera en la actualidad. Piensen ustedes, una persona que se convierte en cualquier iglesia cristiana, ¿es aceptada por completo desde el primer día? Obviamente que no. Le pueden decir hermano, bienvenido, tratan de que se sienta cómodo, se le presentan personas, pero en general se toman ciertas precauciones hasta saber si su conversión es sincera. Si lo que expresó no es solamente producto de una emoción momentánea, si se ha dado cuenta de que la vida que llevaba hasta ese tiempo tiene que cambiar. Si es un joven, de seguro se van a tomar precauciones, por ejemplo, para que las mujeres, las jóvenes de la congregación, no traben relación con él hasta tanto se aseguren que no las va a conducir a un mal camino. Se verá si cambian sus hábitos mundanos. Incluso hay congregaciones que tienen una serie de pasos que el nuevo converso tiene que cumplir hasta ser considerado como un miembro más.
Estas precauciones están mal, y obviamente que no, aseguran la supervivencia de cualquier grupo. Hasta los clubes sociales tienen a sus miembros a prueba hasta conocer la fidelidad de los objetivos del grupo. Por algo existen ser miembro condicional, ¿sí? Hasta que se cumple un tiempo o requisitos. Por esto, al principio la persona está a prueba. Cuanto más tienen que ser probados aquellos en los cuales se va a compartir un camino en común. Cuanto más en aquella época en la cual la persecución religiosa podía terminar en la muerte. Cuanto más en aquel momento en que se infiltraban enviados de los grupos enemigos más acérrimos. Esto es lo que vemos en Gálatas 2:4, donde dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. La congregación de los primeros creyentes se insertó en la realidad del judaísmo de la época. Por esto es correcto ver cuál era la relación que los judíos en general te podían mantener con los prosélitos. O sea, los que hasta hace pocos días eran gentiles. Y también era preciso establecer cómo relacionarse con aquellos que seguían siendo gentiles y no se convertían al judaísmo. Bueno, con un ejemplo esto se va a dar más claro. Pensemos, por ejemplo, en un judío viviendo en Roma para la época en que en esa región se hacía la fiesta de los Saturnales. Esa fiesta que había en honor a Saturno, que era el dios romano de la agricultura. Esto se celebraba en la cosecha de invierno, cuando la cosecha de invierno había concluido, casualmente, entre comillas lo digo, el 25 de diciembre. Durante estos días se hacían homenajes al dios Saturno, había banquetes y había orgías sexuales. ¿Qué debía ser un judío temeroso de Dios durante ese tiempo? Bueno, el tratado Abodá Zará prescribe: durante los 3 días anteriores a las fiestas paganas de los idólatras, está prohibido hacer negocios con ellos, prestarles artículos o tomar prestados de ellos, darles o recibir dinero de ellos, pagarles una deuda o recibir pago de ellos. ¿Por qué de esta prohibición? O sea, ¿por qué esta prohibición de comerciar con los gentiles? De esta prohibición que tenían los judíos. ¿Acaso los judíos no pagaban sus deudas? Sí, pero el porqué de esta prohibición está que los gentiles en todo ese tiempo, todo lo que comerciaban, lo consagraban a sus dioses paganos, especialmente a Saturno. Otras fiestas, por ejemplo, las constituyen las fiestas de principio de años, las llamadas calendas, de lo cual sale, por ejemplo, el llamado calendario, ¿sí? La Iglesia Católica luego las instituyó como fiestas cristianas. Como les digo, de ahí proviene el calendario. No quiero hablar de este paganismo, pero de las calendas surge el llamado martirologio romano, que es ese conjunto de fechas en los cuales cada día está consagrado a un mártir, como por ejemplo el 25 de marzo a San Quirino de Roma, ¿sí? Bueno, volviendo al tema, lo que sí tiene que importarnos es que ser un observante de la voluntad de Yahweh en un mundo consagrado al paganismo trae, como ustedes saben, al igual que en la actualidad, muchos problemas de convivencia. Imaginémonos por un momento que vamos a comprar carne de ternero en una carnicería de Corinto. Si ustedes no lo saben, cuando se faenaba un animal en toda la sociedad griega, de inmediato se hacía la invocación en el templo, consagrando ese animal al dios pagano. O sea que el judío piadoso, que no quería caer por ningún motivo en las garras de la idolatría, se abstenía de comer estos animales. Otra cuestión que preocupaba era si los alimentos que se compraban podían encontrarse contaminados de alguna forma por impurezas. El gentil no guardaba las mismas precauciones que el judío al momento de elaborar sus productos. Por ejemplo, el vino. Cualquiera pensaría que el vino es vino y nada más. Pero hay dos posibilidades, miren, que nos pueden dar para pensar. Una sería, por ejemplo, que quien aplastó las uvas con sus pies, ¿sí?, en un recipiente adecuado, también trabajó previamente limpiando la ropa. Parece raro lo que estoy diciendo, ¿no? Estoy hablando de esto, de un esclavo que aplastó las uvas en un recipiente y con eso, con los pies, y con eso se hizo el vino. ¿Cuál sería el problema de esto? Que muy posiblemente ese esclavo también trabajó previamente lavando la ropa de su señor. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la ropa en aquel tiempo se lavaba metiéndola en una tina grande, una tina inmensa, y los esclavos la removían, limpiaban la ropa pisándola y removiéndola con los pies. Pero ¿saben cuál era el líquido que se usaba? No se usaba agua, porque el agua era muy valiosa. Para remover la ropa, lo que se usaba era orina. Había orinales públicos donde se juntaba la orina y esa orina era utilizada luego para limpiar la ropa. Entonces, imagínense que el esclavo, con los mismos pies que había pisoteado la ropa con orina, luego iba y producía vino, ¿sí?, con los mismos pies sin lavarse. Por lo cual, obviamente, ese vino que luego se consumía estaba asquerosamente contaminado. También muchas veces los vinos eran utilizados para hacer libaciones, ¿sí? Parte del vino se utilizaba para hacer libaciones y obviamente para el judaísmo, para libaciones a los dioses, para el judaísmo este vino quedaba en un estado de impureza. Esto también generaba una actitud del judío hacia las obras de los gentiles. El Tratado de los Prosélitos dice:
Un hombre que se convierte y tenía previamente vinos, y aunque diga, estoy seguro de que no se hicieron libaciones con ellos, a él se le permite tomarlo, pero se le prohíbe a los demás. Obviamente, el vino que estuvo en contacto con paganos sin la supervisión de un judío no se podía tomar y era llamado Yain Nesej. Otra cuestión, por ejemplo, que podemos tomar en cuenta de los tiempos del primer siglo es si se podía compartir o no una mesa con un gentil. La respuesta sencilla es no. Estoy hablando de lo que el judaísmo entendía como ley, ¿sí? Y esto nos permite entender por qué le reprochaban, por ejemplo, a Pedro ciertas cosas. No correspondía que un judío piadoso compartiese la mesa con un gentil. Me estoy refiriendo al prosélito, ¿sí? No me estoy refiriendo al prosélito, al que abandonó el paganismo, al que se consideraba un judío más, sino a aquel gentil pagano que no hizo una conversión. Bueno, si bien me extendí un poco por lo, pensando, bueno, para que el creyente que proviene del cristianismo pueda comprender el trasfondo religioso de la época de los apóstoles, cada una de las cosas que fui diciendo está reflejada en los dictados de la halajá de Shammai, que era la más estricta, y obviamente este es el contexto en el cual la carta a los Gálatas se da. Bien, es preciso que entendamos una cosita más y les pido paciencia, porque como les dije, este es un tema que hay que desarrollarlo en profundidad, porque está tomado con pinzas, está tomado de los pelos. Cuando el camino, ¿sí?, la secta llamada Aderej, el camino, los Nesarim, aparece en acción en Jerusalén y en el resto de Judá, muchos de los creyentes en Yeshua provenían del fariseísmo más ortodoxo. También muchos creyentes habían llegado al judaísmo a partir del cumplimiento de las más estrictas observancias de la interpretación de la escuela de Shammai. Pensemos por un momento en un hombre de 25 años nacido en Antioquía, criado primero bajo los cánones paganos y que luego se hizo conversión al judaísmo. Este hombre, por ejemplo, aceptó cumplir los preceptos de la Torá escrita y también aceptó el yugo de la Torá oral. Este hombre pasó por la circuncisión irreversible, sufrió en su carne el filo del estilete del Moel, soportó el dolor del tercer día, derramó sangre frente a los rabinos que aceptaron su conversión. Luego se sumergió en la pileta y comenzó su vida como judío. Pero más tarde aparece el camino, Aderej, acepta a Yeshua en su corazón y se identificó con él como su Mesías. ¿Qué pensaría este hombre que debía hacer cualquier otro gentil que quisiese aceptar a Yeshua? ¿No sería comprensible acaso que pensase que el nuevo convertido debía pasar por los mismos pasos que él pasó? Y aquellos fariseos que habían aceptado a Yeshua como su él, como su Salvador, como su Redentor, como su Mesías, ¿qué pensarían que debía ser un gentil que de buenas a primeras acepta al Dios de Israel? ¿Por qué tenían que imaginar que ahora la historia iba a cambiar? Es necesario entender algo que trasciende aquellos tiempos y constituye en todas las épocas parte de la observancia necesaria para agradar a Yahweh. Esto es la cuestión de la comida, por ejemplo. A lo largo de casi 2000 años, el cristianismo ha soslayado este ítem tan importante de la fe. Incluso, aún habiendo tenido algunos grupos cristianos cierta luz sobre estos temas, con el paso de los años también perdieron esta visión. Me estoy refiriendo al hecho de que hasta hace pocos años los propios grupos evangélicos no tenían incluida entre sus dietas a la sangre. En muchas culturas, en todo el globo, se acostumbra a que la sangre sea parte de la dieta, de lo que las personas comen. Así, por ejemplo, en Asia se bebe sangre de distintos animales como forma de adquirir el vigor y el espíritu. En países herederos de la cultura hispánica, como los nuestros, se consume mucho la sangre de vaca y de otros rumiantes. Ustedes saben, por ejemplo, en Argentina, Chile, Nicaragua, está la práctica de almacenar la sangre del ternero, el cerdo, de los vacunos, y se la almacena en el intestino de este propio animal. Después se la somete a un proceso para que se seque por completo, y esto es comido como un fiambre o tentempié, como se le dice en otros lugares. Esta inmundicia es conocida como morcilla. Bueno, los grupos evangélicos, hasta no hace muchos años, le indicaban al recién converso que no debía comer esto, pues contradecía Hechos capítulo 15, versículo 20. Pero hoy la mayoría de los grupos protestantes, no digo todos, la mayoría de los grupos protestantes han olvidado esta indicación. Ahora bien, ¿cómo vemos en la cultura hebrea estas cosas? Nosotros diferenciamos muy bien aquello que es comida de lo que no lo es. O sea, no todo lo que alguien se pone en la boca, se mastica, ingresa a nuestro cuerpo es comida. O sea, es apto para que lo consumamos y nos alimentemos. Y en esto no hay dudas, está fuera de todo debate, pues es lo que nos prescribe la Torá. Por ejemplo, es algo que se puede encontrar en el libro de Levítico. Para nosotros es así, y como los mandamientos de Yahweh no se discuten, no hay debate en cuanto a la cuestión. El cerdo no es comida, la sangre no es comida, los mariscos no son comida, las ranas y las anguilas no son comida. Obviamente no voy a dar un estudio sobre los alimentos aptos y los que no lo son, o sea, lo que es kosher y lo que no. Pero esto no es una cuestión de controversia. Ahora bien, con respecto a lo que es comida, o sea, dentro de lo que es kosher, ¿había algún tipo de debate en el primer siglo? Sí, lo había.
El alcance del debate era de los alimentos permitidos, por ejemplo, en cuanto a aquellos que eran faenados por los gentiles. Parte de la actividad de faenar los animales estaba consagrada a sus dioses, como yo les conté lo de los carniceros en Corinto. No había debate en cuanto a si comer cerdo o no era correcto. Por supuesto, no se debía comer. Pero lo que los judíos debatían era qué había que hacer cuando el carnicero de Corinto, por ejemplo, al matar el animal, hacía una oración al dios Saturno. Pensemos por un instante en lo que un cristiano sentiría. Una persona, por ejemplo, que es cristiano evangélico, vive en la localidad de Los Andes, en Chile. Va a la carnicería y cuando va a comprar el carnicero, al hacer el corte dice, corto este animal y lo vendo gracias a San Marcos, que es el patrón de los carniceros. ¿Qué haría el cristiano evangélico? Bueno, esta era una duda que se planteaba también en aquellos tiempos. Nadie debatía si comer oveja era correcto o no, pero ¿qué debía hacerse en un ambiente pagano donde todos los animales eran consagrados a los dioses? Otra cuestión que todo judío tenía en mente era la desconfianza en el gentil recién convertido. ¿Habría quitado todos los hábitos paganos de su vida? Cuando me sirve la comida, ¿estará haciendo alguna invocación a sus dioses? ¿Habré preparado estos alimentos luego de haber tenido, por ejemplo, relaciones sexuales y no se higienizó? Por todas estas dudas es que el judío evitaba, por ejemplo, sentarse a la mesa de un gentil. En las más férreas sentencias de la época, recordemos la escuela de Shammai, estaba prohibido sentarse en la silla de un gentil. Esto aparece también en el que yo les nombré el Tratado de los Prosélitos, donde dice, su saliva, su asiento, su cama y su orina son impuros. Esta era la doctrina que primaba en todo Jerusalén y en Judá. Estas eran las ideas a través de las cuales se movían los primeros apóstoles y discípulos. Estas eran las ideas que los fariseos sostenían. Todo esto es el contexto en el cual se movía la primera congregación con asiento en Jerusalén. Influidos por estas ideas estaban todos, Jacobo, Cefas, Mateo, y todos los que se les ocurra nombrar, todos, excepto, sí, el que antes fuera el más fariseo de todos, Shaul, que nació en Tarso, alias Pablo. Y es obvio que cualquiera de los que habían sido formados en Jerusalén saliese a predicar las buenas nuevas, pensase que el gentil que aceptase a Yeshua tenía que hacer lo mismo que los gentiles siempre debían hacer para ser parte de este nuevo mover. ¿Por qué iba a pensar algo distinto? Bien, acá estamos llegando a un punto grave, a un punto de inflexión. Y tengo que aclarar un tremendo error que el cristianismo tiene, y es este. ¿Qué es la salvación? La respuesta inmediata y equivocada es decir que la salvación es aceptar a Jesús como Salvador y lograr la vida eterna. Pero no, la vida eterna es una consecuencia de la salvación. La salvación es que aquellos que antes no eran pueblo, los lo-ami, ¿sí? Que ustedes pueden acordarse de Oseas, a partir de arrepentirse de sus transgresiones a la Torá, aceptar a Yeshua como su Salvador, hacer teshuvá con obras dignas de arrepentimiento, vuelvan a ser parte de la congregación. Y producto de que han vuelto a ser parte de la congregación, es que en el mundo venidero, el Olam Abba, tendrán la vida eterna. Y esta congregación se reconstruye con los judíos que aceptaron al Mesías y los gentiles, ovejas perdidas de la casa de Israel, extraviadas entre las naciones, y también con extranjeros que deseen sumarse. Bueno, lo voy a dejar al más grande de los apóstoles que lo diga con sus propias palabras. Hechos capítulo 15, versículos 13 al 18. Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Las ruinas del tabernáculo de David se reparan con Judá y con Israel. Las ruinas se reparan haciendo que todos vuelvan a la senda antigua. Ser salvo es dejar de ser caret, dejar de estar apartado de la congregación, volver a ella y como parte de ello también recibir la vida eterna. Y como consecuencia de este retorno, recordemos que teshuvá significa, lo cual obviamente es traducido como arrepentirse, significa retornar, es volver a observar la instrucción de Yahweh para su pueblo. La única discusión presente entre aquellos que se encontraban batallando en el primer siglo era poder despejar de este mover aquellos mandamientos reales de la Torá y aquellos mandamientos de hombres institucionalizados como ley y a los que los fariseos daban preponderancia. Quien se toma la tarea de leer las cartas que el apóstol Pablo envió, verá que las inicia prácticamente de la misma forma, diciéndose apóstol por voluntad de Yahweh. Pero la carta que escribió a los Gálatas es diferente. En su comienzo, Pablo marca una diferencia importante. En ella dice que es apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos.
El motivo por el cual, ya les dije, hace esta observación en la primera línea de su carta, es precisamente porque de esa forma está aclarando que su ministerio, lo que él enseñó o compartió con sus discípulos, no les fue transmitido por autoridad alguna. En los versículos, el capítulo 1, versículos 11 y 12 dice: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo grandioso que hay en la figura de Pablo es que Yeshua, a través del Espíritu Santo, toma a un maestro de la Torá y le explica lo que necesita saber de él en forma directa. Pablo sabía, no necesitaba que ningún humano le enseñase las escrituras. Pablo conocía a fondo la Torá, los profetas, los escritos históricos, los poéticos. Y como expliqué en otra ocasión, a veces se nos dan pistas para entender las cosas, pero por desconocimiento no se ven, como por ejemplo acerca de que Pablo fue discípulo de Gamliel, y que para ser discípulo de Gamliel debía conocer de memoria y poder escribir la Torá completa de memoria sin cometer un solo error. Pero asimismo Pablo también conocía a fondo la llamada tradición de los ancianos, la Torá oral. Cuando camino de Damasco Yeshua se le revela, y luego en Damasco los ojos espirituales le fueron abiertos, Pablo no necesitó de nadie que le explicase lo que había ocurrido con Yeshua y cómo las escrituras hablan de él. Por eso en Gálatas capítulo 1 versículos 16 y 17 escribe: no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Qué iba a consultar? ¿Qué le podían transmitir que no conociese? Obviamente una buena actitud es la modestia, pero la falsa modestia constituye falsedad, es una forma de la mentira. Pablo no necesitaba que le enseñen. Pero asimismo Pablo, dentro de los propios fariseos, grupo al cual perteneció, no era cualquier ramiro. Pues según Gálatas 1 dice: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. O sea, todas las cuestiones que he tratado para un rabino como Pablo eran pan comido. Él conocía a fondo la Torá oral, y cuando recibió al Mesías luego del encuentro camino de Damasco, ¿cuál fue su actitud con respecto a ese conjunto de alajot, de leyes creadas por los hombres? ¿Cuál fue su actitud frente a estas obras de la ley, de la alajá? Lo que les dije, las tuvo por basura, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Pero estas cuestiones que Pablo tiene por basura tenían todavía un peso enorme entre aquellos fariseos que aún no habían terminado de romper con las tradiciones y manías de los hombres. Y muchos se enfrascaban en tratar de darle un sentido nuevo a esos debates. Trataban de amoldarlo a la fe de Yeshua. Un ejemplo de estas cuestiones es lo que tenemos en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 1, donde dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Si partimos de entender lo que expliqué, se puede entender que aquí no se habla de una persona que tiene problemas estomacales y que por eso no come carne. Recordemos lo que dije del recelo que tenía el judío piadoso acerca de comer lo consagrado a los ídolos, y ahí nos vamos a dar cuenta de qué está hablando. No se trata de debilidad física, se trata de debilidad espiritual. El llamado débil en la fe es una persona que cree que si come cordero, que al ser faenado por el carnicero de Corinto o de Roma, y éste lo consagró a sus dioses, entonces esto podía perjudicarlo espiritualmente. Pero Pablo, ¿qué nos dice? Reciban al hermano que aún no ha madurado en estas cosas. Si todavía cree que esto lo puede afectar, tengámosle paciencia. No entremos en discusiones absurdas. Si tú ya te has dado cuenta que no te afecta espiritualmente en nada las oraciones paganas que el carnicero pudiese haber hecho, no menosprecies ni juzgues. Dice así Pablo: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Pablo quiere que se terminen esas contiendas estúpidas y sin sentido, las mismas que en estos tiempos obviamente estamos sufriendo muchas veces por conducto de hermanos que ingresaron, por ejemplo, en el judaísmo mesiánico. Controversias inconducentes acerca de si la mujer debe tener el cabello cubierto o el hombre usar kipá. Controversias nuevamente originadas en el fariseísmo en su versión más actual del judaísmo rabínico. Asimismo, para entender otras cuestiones, hay que recordar lo que expuse del recelo de la escuela de Shammai, el recelo que esta escuela promovía, lo cual se refleja en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 11 y 12. Pero cuando Cefas vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Acá se refleja lo que habíamos visto. Cefas, cuando se encontraba fuera de Jerusalén, estaba lejos de los fariseos defensores de las ideas de Shammai, quienes aún, cuando habían reconocido a Yeshua, seguían atados a esas ideas de las cuales todavía no se habían despojado. Y estando lejos de la influencia de estos hombres, se compartiendo con los gentiles. Pero cuando estos hombres aparecieron en Antioquía, Cefas actuó buscando agradarlos, cambiando su actitud. ¿Sí? Bueno, para no olvidar lo que estábamos analizando, les repito, Gálatas capítulo 2, versículo 12, dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión.
Cuando se habla de los de la circuncisión, ¿a qué mente afiebrada se le puede ocurrir que se está refiriendo a cualquier judío? No, por favor, Pablo no se podía referir a los de la circuncisión como aquellos que eran circuncisos como parte del pacto de Abraham. No se podía referir Pablo a eso porque Pablo era circunciso, porque Cefas también era circunciso. Cuando Pablo escribe los de la circuncisión, se refiere a aquellos que propugnaban para el gentil convertido la práctica de la circuncisión irreversible de la cual ya les hablé. Claramente se está refiriendo a judíos fariseos que creían que para que el gentil pudiese ser aceptado, debía ser circuncidado de inmediato y de la forma llamada irreversible. ¿Recuerdan lo que puse sobre este tema? Bien, entonces van a comprender entonces por qué Pablo escribió esto. Gálatas 2, 3 al 5. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Recuerdan lo que dije acerca de la escuela que Shammai dictaba, que el converso debía circuncidarse de inmediato? Bueno, como ven, ahora las escrituras cobran más sentido. Avanzando en la cuestión, ¿qué ocurrió en la congregación de Galacia? Que luego de que Pablo hiciera la tarea de predicar las buenas nuevas, llegaron falsos hermanos con la consigna de que era preciso que los gentiles cumpliesen todos los requisitos de la escuela de Shammai que esta escuela indicaba, la Torá oral incluida. ¿Y Pablo qué nos dice? Gálatas 1, 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, maldito sea. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio, maldito sea. Pues busco ahora el favor de los hombres, busco el favor de aquellos que antes pertenecían a la escuela de Shammai, o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, o sea, los de la circuncisión, esos que si bien dicen creer en Yeshua, creen que es necesario seguir todas esas disposiciones alágicas. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Obviamente ya hablamos, ¿a qué se refiere con otro evangelio diferente? Bueno, ahora que los Gálatas han creído, primero en el evangelio que transmitió Pablo, pasaron después a creer que necesitaban seguir todas las reglas de la Torá oral para salvarse. ¿Le preocupa a Pablo quedar bien con los seguidores de Shammai, aun cuando estos están dentro de la propia congregación de creyentes en Yeshua? Bueno, creo que el versículo 10 da la respuesta más clara. En los versículos 11 al 24 nos dice que las buenas nuevas él no las aprendió de nadie, por lo mismo que nos está diciendo que no le debe pleitesía a ningún miembro del fariseísmo, ni ha tenido que seguir las enseñanzas de la escuela de Shammai, aun cuando muchos hermanos creyeran que era el camino que los conversos debían transitar. Después, estas cuestiones van a ser afirmadas por Pablo en el capítulo 3, versículo 2, simplemente lo traigo a colación, donde dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recordando un poco lo que escribí más atrás, claramente, perdón, lo que les dije más atrás, el versículo transcrito tiene que entenderse de esta forma. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por seguir la salajot de los fariseos o por el oír con fe? Nuevamente en el versículo 5 les pregunta, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por hacer conforme a las enseñanzas de los fariseos de la escuela de Shammai o por el oír con fe? Bueno, después esta cuestión se encuentra ampliamente reflejada en una alegoría que vamos a ver en otro capítulo.